Muy buenas noches para todos, mi nombre es Julián David Alvarado, estudiante de segundo semestre de la maestría en educación de la Universidad Uniminuto. Con este video pretendo realizar un análisis mediante 3 preguntas que se van a ir resolviendo durante el mismo, basado en el capítulo A mitad del recorrido por una verdadera revolución copernicana en pedagogía, del libro Frankenstein Educador de Philip Merrill. El primer cuestionamiento tiene que ver con los supuestos teóricos que como lector se plantea sobre los aspectos de la educación y la pedagogía. Bien, después de realizar la lectura del fragmento del libro de Philip, he replanteado varios supuestos teóricos y prácticos de la educación, debido a mi experiencia adquirida a través de mi profesión como docente y en los años que he tenido como estudiante, notando que la práctica pedagógica se realiza de forma magistral, donde el estudiante pasa a un segundo plano y por lo tanto no es un miembro activo en el proceso de aprendizaje y por consiguiente pues no hay un aprendizaje significativo. De esta manera, como docente he querido implementar estrategias donde los estudiantes sean miembros activos en el proceso de aprendizaje, que puedan construir su propio conocimiento y a la vez intento generar la autonomía que se requiere para que puedan realizarlo aprendiendo en la vida cotidiana y de este modo los estudiantes se conviertan en pieza fundamental de su propia adquisición de conocimiento. La segunda pregunta se relaciona con los aspectos de la lectura que fortalecen mi práctica profesional. En este sentido, quiero mencionar a Piaget, que plantea que el conocimiento no solo se adquiere por la interiorización del entorno social, sino que predomina la construcción realizada por parte del sujeto. Es decir, que el aprendizaje debe ser una decisión personal y por lo tanto no se debe obligar a nadie a aprender lo que no quiere. Desde que nacemos nuestros padres ya nos tienen preparado un tipo de aprendizaje, una esquematización o representación de lo que se va adaptando a las experiencias nuevas y por consiguiente explica el desarrollo y el aprendizaje. Para ello, Piaget considera importante la asimilación, es decir, cuando un estudiante de mi clase aprende algo y lo relaciona con algo que ya haya aprendido anteriormente. Y la acomodación, que tiene que ver con la modificación de un esquema. Por ejemplo, cuando le explico a un estudiante el significado de A más B es igual a C, por lo tanto, cuando los estudiantes aprenden, modifican sus esquemas y de esta manera se adaptan al ambiente y en ese proceso de modificación de esquemas los adultos influimos de tal manera que a veces nos olvidamos de enseñarle a los niños a ser autónomos en su propio aprendizaje. De alguna manera se les motiva a realizar actividades que no saben hacer y terminan prácticamente censurados. Para ello, es importante que nosotros como docentes generemos en el ámbito escolar un espacio de seguridad para el estudiante, en el cual el estudiante, sin temor a equivocarse ni a las burlas de los compañeros, intente por motivación propia resolver o participar en actividades que él considere que está capacitado para dar solución. Por última, tenemos la última pregunta, que dice que los dilemas o tensiones que plantea el texto en mi vida personal y profesional. Las tensiones más grandes que me genera a nivel personal y profesional son los que chocan con esta doctrina que se tiene en la práctica pedagógica. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación Departamental crea al docente como una persona que no se interese por las prácticas pedagógicas como tal, sino por el contrario, vive más pendiente de las evaluaciones docente que debe entregar, los papeles que debe cumplir, con las evidencias que debe hacer, pero más no con la práctica pedagógica como tal. Las prácticas pedagógicas se tienen a diario en el aula y sin embargo intento hacer mi práctica un poco más amena para mis estudiantes. Además, estoy de acuerdo con lo que dice el texto acerca de que las ciencias de la educación no tienen todo bajo control, porque los seres humanos somos imprescindibles y existen muchas variables a nivel cultural, social, genético, académico, económico y demás que influyen de manera directa en el comportamiento y por ende
es necesario que nos adaptemos a la manera de aprender que tiene cada uno de los estudiantes para generar un aprendizaje significativo para sus vidas. Como decía en el texto, ser la chispa que encienda en ellos el deseo de aprender. Muchas gracias.